Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día de la Jornada, los temas relevantes y trascendentes del día. Hoy una edición especial. No estamos en nuestros estudios habituales en la Ciudad de México. Transmitimos desde Bloomberg News en Nueva York, en Manhattan, para todos ustedes en ocasión de varios eventos importantes que tendrán aquí lugar en los siguientes días. El primero de ellos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como cada año reúne la presencia, el discurso, la visión de muchos jefes de Estado y de gobierno del mundo. El día de mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará en las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña Nieto de México y muchos otros jefes de Estado en los siguientes 3 días. Así es que estaremos dando cobertura y seguimiento puntual a lo que digan estos dignatarios. Y el miércoles, Bloomberg Corporation, la organización Bloomberg, que nos da cobijo y que son nuestros aliados estratégicos desde el financiero en México, organiza un foro con algunos de estos líderes en el Hotel Plaza de Nueva York. Y ahí veremos la presencia de varios mandatarios, varios jefes de Estado y de gobierno que tendrán una participación mucho más focalizada, no un discurso general ante la Asamblea de la ONU, sino tratarán temas mucho más específicos que tienen que ver con política global, con comercio, con integración regional, con algunos de los temas que hoy nos preocupan a todos. Así es que esta es la razón por la que les damos la bienvenida hoy a esta transmisión especial de Al Cierre desde Nueva York con mis colegas y amigos de Bloomberg News. Carlos Rodríguez, bienvenido, muchas gracias. Juan Pablo Espineto. ¿Cómo estás, Leo? Jefe de oficina en Bloomberg en México, productor general del financiero Bloomberg. Gracias a ambos. Hay muchos temas, vamos a aprovechar el tiempo de la mejor forma posible, si les parece bien. El escándalo de hoy, el escándalo del día, el subprocurador general de los Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Justicia, el señor Rosenstein, sorpresa, visitando a la Casa Blanca en medio de toda una polémica y un escándalo acerca de si grabó o no grabó o pensaba grabar al presidente de los Estados Unidos en este marco de la investigación del Russiagate. Trump no está en Washington, no lo fue a ver a él, se reunió con John Kelly, el jefe de la oficina de la Casa Blanca. Trump está aquí en Nueva York y en un momento más vamos a ver algo de esto porque se reunió hoy con el líder de Corea del Sur. ¿Qué nos dice la visita del señor Rosenstein hoy a la Casa Blanca, Carlos? Aparentemente esta era una visita ya agendada previamente que se conocía por parte de los medios, pero obviamente pasa en medio de toda esta controversia que inicia desde el jueves pasado cuando sale un reporte de New York Times donde habla que el subprocurador posiblemente planeó, como tú dijiste, o dijo que planeaba grabar a Trump y que además, y esto es muy importante, que además exploraba la posibilidad de usar la enmienda número 25 de la Constitución de Estados Unidos. Explícale al público qué quiere decir eso. La enmienda que abre las puertas para sacar a un presidente por dudar de sus facultades mentales. Eso ya lo hemos oído antes, no es la primera vez que... No voy a caer en la provocación de hablar de las facultades mentales del presidente de los Estados Unidos, pero es la enmienda constitucional que permite a varios miembros del gabinete firmar un documento con acuerdo, no sé si es unánime, no me acuerdo si la enmienda dice que tienen que estar todos o con que haya mayoría solamente, lo declaran incapaz, inhábil, incompetente, enfermo o alguna cosa y dicen que tienen que ser removidos. Es correcto, ¿no? Sí, esa es una enmienda que se puso para casos extremos. ¿Qué pasa si el presidente está incapacitado por algún motivo, pero sigue vive? Pasó hace más de un siglo, ¿no? Que hay una posibilidad de que el presidente quizás no estuviera del todo en sus cabales como para seguir siendo presidente, pero sigue vivo. ¿Qué se hace, no? Es para casos muy excepcionales, ¿no? Solo el hecho de que, aunque sea un chiste, que es lo que dice su procurador, ¿no? Que quizás haya sido un chiste. Porque él negó ese reportaje. Dice que no. Solo el hecho de que, aunque sea un chiste, se haya tiene hablado, implicaciones gravísimas. Nos muestra de lo que estamos hablando. Bueno, ¿a qué fue a la Casa Blanca? ¿Fue a renunciar? ¿Fue a decir que lo que se reportó en el New York Times no tiene sustento y es falso? ¿A qué fue a la Casa Blanca? Esa es la pregunta de los 64 millones, Leo, porque no sabemos si lo están despidiendo,
si está renunciando o si se está quedando. Y no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Y lo que sigue después de cualquiera de esas opciones... Tiene caminos. Consecuencias muy... Déjenos hacer una pausa rápida y ahora regresamos a estas implicaciones legales, porque resulta que el presidente, que si bien tiene las facultades para despedirlo, cosa que a Trump le encanta, no decir you're fired, pues aquí no se puede tanto porque resulta que ese señor lo está investigando, ¿no es cierto? O a él le reporta la investigación especial de Robert Mueller. Sería evidencia número 2 de obstrucción de justicia. Impresionante. Hacemos una pausa, estamos al cierre en vivo desde Nueva York. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, gracias por continuar. Bueno, decíamos, puede despedir al señor Rosenstein, pero eso tiene implicaciones. Sí, eso es algo que hasta ahora Trump había evitado caer en esa tentación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser, como decíamos, visto como obstrucción de justicia, que es un caso delito y puede derivar en un impeachment, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Es el delito por el que Nixon deja la presidencia, recuerden ustedes. Y que puede ser el que más posibilidades tiene de avanzar en prosperar, claro. Exactamente. Ahora, si el subprocurador renuncia por sus propios medios, es una cosa. Si y ahí lo que pasa es que viene un suplente. Sí, nada más, viene un suplente. Exacto. Él, de hecho, puede nombrar a un provisorio, un interino, y después se nombra a otra persona o no, puede seguir el interino y después tiene que buscar el acuerdo del Senado, ¿no? La ratificación del Senado. El tema es que si lo echa y se ve este caso, estamos a 43 días de las elecciones de midterm, ¿no? Exacto. Entonces, los demócratas se le van a ir a yugular. De hecho, algunos sectores de la derecha más radical en Estados Unidos decían, no cometa ese error, porque podrías haberlo echado meses atrás, pero no ahora, ¿no? Porque claramente estamos todo en perspectiva a esa elección del 6 de noviembre. Déjeme darle un poco de contexto, y es importante decirlo, porque el Procurador General de Justicia, el señor Sessions, se recusó de esa investigación. Es decir, la investigación especial sobre el Russiagate, que está en manos del señor Robert Mueller, Sessions dijo, yo no participo, me hago a un lado, soy parte implicada porque formo parte del gabinete, no puedo ser imparcial. Y se hizo a un lado. Por ende, el señor Rosenstein, que es su segundo en el Departamento de Justicia, es el líder a quien le reporta el investigador especial Robert Mueller. Ahí es donde, si lo corta, puede incurrir en obstrucción de justicia. ¿Lo expliqué bien? Sí, pero hay un detalle extra, que realmente antes era más irrelevante esa posición. Fue por el despido de Comey. Claro, por un episodio muy parecido. Exacto. Que este subprocurador toma importancia. Claro. Porque ¿qué es lo que decide? No, yo tampoco quiero encargarme en la investigación. Nombro a un fiscal especial sin consultar a Trump. Exacto. Y eso es donde lo puso, arrinconó a Trump, de acuerdo a la gente que defiende la causa. Ahora, díganme una cosa, nosotros que hemos seguido y atendido, por momentos parece que el presidente Trump piensa en el Departamento de Justicia y en Sessions y en Rosenstein
como su despacho de abogados particulares, ¿no? Es como su firma de consultoría. No es sé un poco quizás entendible, ¿no? Es decir, si yo lo nombro, lo puse yo, ¿por qué no me hace caso, no? Bueno, porque defienden la justicia, ¿no? Exactamente, digamos, porque funciona de o defienden la Constitución de los Estados Unidos. No podemos culpar mucho a Trump por pensar como actúan muchos presidentes latinoamericanos. Es decir, vamos a ser honestos. Así sí, bueno, pero en este país, recordemos, creo que funciona de otra forma. Me acuerdo de Janet Reno, y ustedes la recordarán, esta señora muy grande, con mucha fuerza, difícilmente aparecía en un evento con su jefe, el señor Bill Clinton, porque se entendía, sí, él la nombró, pero ella hacía investigaciones que luego pues no agradaban al presidente. Porque además eso hace a la facultad de ese puesto, ¿no? Digamos, si yo estoy todo el día con el presidente, ¿cuál es la independencia que puedo tener? No me cree nadie, si no me cree nadie no puedo hacer mi trabajo, no puedo seguir después haciendo mi trabajo. Hay una señal de hoy en la mañana que sale John Kelly y las cámaras lo ven y le da la mano. No tendría por qué haber hecho eso, es decir, porque la reunión fue a puerta cerrada en el West Wing de la Casa Blanca, en las oficinas presidenciales. Él no tendría por qué haber salido a despedirlo. ¿Qué nos dice eso? ¿Está enviando una señal como de we're cool, estamos bien, somos amigos, no pasa nada? Es decir, obviamente ahí tienen dos audiencias distintas, la del público, el votante general que irá para las elecciones legislativas de noviembre, pero también a los senadores. También a los senadores, por si se termina yendo este subprocurador, poder decir, bueno, es que él de plano ya no aguantaba a Trump y él se quiso ir, no hay nada que podamos hacer, pues ayúdenos a encontrar a alguien temporal y punto. Pero si queda una sospecha fuerte y creíble de que fue despedido, se mete en problema no nada más con los senadores demócratas, se mete en problema con los republicanos y tratar de con los electores, ¿no? Exactamente, sí, y claro, encontrar a alguien que le aprueben a alguien en este periodo sería muy difícil. Ahora, además, miremos lo que pasó hoy porque fue fantástico, digamos. Hoy estamos todos mirando qué pasa en Naciones Unidas y la realidad es que salieron los headlines diciendo se va, ya estaba hecho, ya era un hecho de que se iba, es lo que nos decían nuestras fuentes. De repente, a último momento, parece que no se va, como si fuera una historia, una telenovela. Y todo en minutos. Todo en minutos, y yo creo que tiene que ver con eso, que la Casa Blanca reacciona y dice, no ahora, no lo pueden hacer ahora. De hecho, hasta impactó en el mercado, hoy tuvimos un mal día en la bolsa. Golpeó en parte, también tiene que ver un poco con factores como la fallida negociación comercial entre Estados Unidos y China, pero la realidad es que el Dow Jones hoy tuvo su peor día en más de un mes. Y el peso también, me parece, ¿no? Tiene que ver con a los mercados emergentes, a todos les golpeó feo. Rápidamente, es incertidumbre y es lo que menos. Es lo que más. Antes de irnos a la pausa rápido. ¿Está en riesgo la investigación especial de Robert Mueller con todo esto de Rosenstein? Yo no creo, por más que le pensamos de niveles y sí puede llegar alguien temporal o al abogado general que también le tocaría como tercero al mando absorberla, pero yo creo que se va a tener también que retirar y no tomar la investigación porque su firma de abogados fueron abogados de la campaña de Trump. Entonces tiene que llegar alguien temporal y quien sea la condición que les va a marcar el Senado es no toques esta investigación, déjalos operar. Yo creo que lo que hay que ver acá es que Trump, por ahora, no hay ningún hecho concreto que ligue a la campaña con la interferencia. O sea, bueno, todavía, ¿no? La prueba, claro. A Trump, si Trump interfiere, hay impeachment. Ese es el peor error que puede cometer. Lo que él tiene que hacer es esperar, tranquilizarse ver que no. Hoy en la noche que tú cenes con él en The Trump Tower le vas a decir, presidente, no lo corra, porque si usted lo corre se va a meter en un problema. Yo creo que ya está metido en problemas. Yo no creo que sea precisamente por coordinar con los rusos, pero el caso de obstrucción de justicia es gravísimo. Ya lo tienen armado desde cuando corrió al presidente, al director del FBI. Claro. Vamos a mensajes rápidamente. Tenemos más. Otro escándalo enorme en Washington y que está afectando el ambiente político. La ratificación del juez Kavanaugh, el candidato del presidente Trump a ocupar el asiento libre en la Suprema Corte de Justicia, acusaciones de acoso sexual en su juventud. Mensajes, regresamos enseguida. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Bueno, ya de por sí complicadas las audiencias de ratificación del juez Kavanaugh. Apareció la doctora Ford, una ex compañera de preparatoria del juez Kavanaugh, para decir que había sufrido un asalto, un hostigamiento sexual de parte del joven Kavanaugh hace pues más de 30, 35 años. Y las audiencias continuaban, y ahora hay un nuevo suceso, que es un nuevo testimonio de una mujer que fue su compañera en la universidad y que dice que ella sufrió también una aproximación, una agresión sexual de parte de este joven Kavanaugh. Esto ha provocado otra tormenta en las audiencias. Apareció hoy el líder Mitch McConnell de la mayoría republicana a decir que todo esto era una estrategia de los demócratas para dañar el prestigio y la impoluta vida del juez Kavanaugh, y decir que todo era una cortina de humo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ese señor va a pasar o no va a pasar? Mira, no sé si va a pasar. Lo cierto es que sí hay cierto grado de estrategia, pero también no pueden hacer ese tipo de mensaje los republicanos. No pueden pagar ese precio de ir y decir que no pasó nada. Claro. Porque eso significa dudar completamente en el testimonio de una mujer. Porque es lo que ellos están diciendo, que no hay sólida evidencia. No lo están diciendo, claro. Primero quienes están diciendo el mensaje es queremos escuchar, pero ya ahora que salió un segundo posible caso, dicen, ya hablan de narrativa conspiración de parte de los demócratas. Pero eso no quiere decir que realmente no haya sustento en estas acusaciones. Las dos cosas pueden ser ciertas. Los republicanos en realidad están muy enojados porque políticamente hace 2 semanas esto ya era un hecho. Él iba a ser juez de la Corte Suprema. Entonces, cuando ya estaba todo listo para cortar el pastel, sale esta acusación de última hora, y que al principio... Que es la primera, la de la doctora Ford. Sí. Y que entonces frena esto. Y la frena porque, como decía Carlos, es un momento muy especial. Estamos en medio del movimiento Me Too y estamos a 40 días de las elecciones. El Partido Republicano no puede darse el lujo de aparecer como que no presta atención a estas cosas. Pero la nominación ya estaba. Es un gran deseo de todo el partido de tener mayoría en la Corte Suprema. Ya estaban a días de hacerlo. Y esto pone todo para atrás. Y yo creo que el jueves va a ser un día histórico, porque ahí, si tenemos una presentación razonable de la doctora sin contradicciones, creíble, frente al comité, ¿no es cierto? Exactamente. Ambos, ¿no? Entonces vas a tener a una mujer que va a contar una historia muy conmovedora seguramente, pero que también va a tener huecos en su testimonio. ¿Por qué? Porque ella misma admite, es decir, esto pasó hace muchos años. Estos son momentos históricos dolorosos que precisamente los llega a bloquear. Ya oí ese testimonio de parte de algunos republicanos diciendo que siempre la memoria le hace trampas a una persona que sufrió un evento trágico, crítico, etcétera. Entonces que es difícil hacer una reconstrucción de cómo fueron los hechos. Y por ahí va la versión de defensa, de decir, no, me estás confundiendo, seguramente no era yo. No era yo. Claro, porque ahí además esto es una cuestión de óptica, porque el juez no va a ir preso por esto, no va a haber una investigación. Claro. Simplemente eso no llega a la Corte Suprema, que es lo peor que le puede pasar, ¿no? Pero la presentación esta va a ser clave. Si ella hace un testimonio razonable, sin contradicciones, que explique lo que pasó, puede ser muy convincente. Va a ser muy difícil en un Senado que está 51-49 a favor de los republicanos, que todos los republicanos digan, así que no le voy a creer. Cuando tienen las elecciones donde hay riesgo de que pierdan no una, sino ambas cámaras. Él dio una entrevista donde revela una cosa verdaderamente patética, porque en una entrevista el juez Kavanaugh dice que él no tuvo encuentros sexuales de ninguna índole durante su juventud y que incluso dice que se mantuvo virgen durante los años de preparatoria. Sí, es realmente... Luego dice hasta la universidad. Es una revelación que muestra lo extraordinario de esto, porque normalmente en casos así nunca un candidato a la Corte Suprema da una entrevista. Y acá tenemos que no solo da una entrevista, que se lo da a Fox News, que es la cadena favorita del presidente y de la derecha en Estados Unidos, y además dice eso, una cuestión muy personal, que obviamente que es muy respetable. ¿Qué revelación esa, no? Pero muestra al grado en el cual esto ya es una cuestión de óptica, no es una cuestión, es una cuestión de si los políticos republicanos tienen la suficiente convicción de ratificarlo o no por el costo político que pueden pagar. De acuerdo con esta presentación. Inusual que haya dado la entrevista, ¿no? Muy inusual. Parecería que hay cierto grado de
nerviosismo o desesperación, por lo menos. Yo no creo que todavía estén en esa categoría de desesperación. Sí quieren ir moldeando también un poco que los demócratas no poseen la narrativa, tienen que dar una narrativa alterna y dar otras noticias. Los demócratas han jugado las cartas porque han administrado los tiempos, ¿no es cierto? Han hecho un juego de ajedrez, Leo, que les ha salido hasta ahora bastante efectivo para ser la minoría en esa Cámara. Claro. ¿Por qué? Porque esto no lo dieron a conocer en agosto. Cuando ya tenían la carta de la primera denunciante. Exactamente, sí. Porque ahí hubiera dado tiempo de que los republicanos dijeran, ¿sabes qué? Demasiado bronca, no sabemos si es cierto o no, pero nos da tiempo para traer a otro candidato y pasarlo antes de que sean las elecciones legislativas de noviembre. Con este tiempo, eso ya se complica. Vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos enseguida. El presidente Trump habló de esto hoy y habló del tema de Rosenstein también. Estuvo reunido con el líder de Corea del Sur en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a eso en tan solo un segundo. Volvemos. Los sismos en nuestro país son fenómenos que pueden suceder en cualquier momento. Lo más importante es prepararnos. Incluye simulacros en tu plan familiar de protección civil, porque nos ponen a prueba para evaluar nuestras capacidades de respuesta, y realízalos con toda tu familia. No olvides incluir a tus mascotas. Así podrás comprobar si sabes qué hacer y si las rutas de salida son eficientes. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prevenir es vivir. La Asamblea General de las Naciones Unidas convoca cada año a líderes de todas partes del mundo, jefes de Estado, jefes de gobierno. Es un momento de reflexión de temas de interés global, de interés internacional. Generalmente se habla de la paz, se habla de los derechos humanos, se habla de la protección del medio ambiente. Son posturas generales, pero luego también dan nota, ¿no es cierto? Y aparece uno que suelta una diatriba. Recuerdo a Hugo Chávez hablando inmediatamente después de George Bush, cuando se para ahí, dice, huele a azufre aquí como si hubiera estado el diablo, decía Hugo Chávez. Bueno, ese evento tiene lugar mañana, miércoles y más días. Mañana aparece ahí Donald Trump. Hoy lo vimos en bilateral, en reunión con el líder de Corea del Sur. Aparentemente ese acuerdo con Corea del Norte avanza con el señor Moon Jae-in. Y lo vimos también hace muy poquito, hace cosa de media hora, con Emmanuel Macron de Francia. ¿Qué esperar de esta asamblea, Carlos? Un poco la repetición del año pasado, que para mí es algo muy relevante, que es una falta de liderazgo global. A diferencia de hace muchos años, cuando veíamos un líder de Estados Unidos que tomaba las riendas o las sugerencias, y marcaba líneas y estrategias, mandar la agenda, o un liderazgo europeo. Vemos en Europa un poco fragmentada por el tema de Brexit, y bueno, de Estados Unidos ni hablar, lo que le hemos dedicado a esta mesa de la crisis, que simplemente debilitan el poder o credibilidad con la que puede llegar Estados Unidos, Trump, a este tipo de negociaciones, llámese ante la Asamblea o incluso las bilaterales. Sí, esta semana es muy particular, ¿no? Vemos el caos que es Nueva York. Para los neoyorquinos es probablemente la semana más odiada, ¿no? No se lo hemos dicho, pero esto está rodeado de retenes, policías, el servicio secreto, porque pasa la caravana del presidente que reside cuando está aquí en su casa. Estamos a algunas cuadras de la casa de él, y de hecho mucha gente no pudo llegar a este edificio esta mañana porque habían cortado las calles, ¿no? La circulación, el servicio secreto. Yo coincido con Carlos, creo que el tema principal es esta falta de liderazgo a nivel internacional. Tenemos muchos temas regionales, ¿no? Pero Brexit uno, la situación de Venezuela para nosotros en América Latina, ¿no? Muy importante. Hoy tuvimos la visita del presidente Macri y del presidente Temer, que dio una entrevista a Bloomberg, y la gran pregunta que se le hace es, bueno, ¿qué se hace con Venezuela? Sí, claro, ¿Apoyarían una intervención militar o no? Ambos dijeron que no. Ni Temer ni Macri. Dijo que no, pero
Solo el hecho de que alguna gente lo esté mencionando muestra la importancia que el tema Venezuela está teniendo. Ahora, no creo que haya muchos avances en esos aspectos, ¿no? China está en la mesa, evidentemente, con muchos focos rojos por la confrontación comercial, ¿no es cierto? Pues sí, porque también volvemos a otro gran tema que había ayudado pues, a amortiguar muchas de estas fricciones entre países, que es el libre comercio. Eso logró permitir que China se acercara al resto del mundo, que muchos países asiáticos, pero ahora la retórica proteccionista por Brexit, por Trump, también está volviendo a crear o reabrir a heridas viejas. Ajá. Y lo vamos a notar en algunos de los discursos. Yo estoy seguro que el tema de comercio se debe de hablar porque no se puede tratar simplemente desde la fórmula de, bueno, sí, me puedes vender tus bienes, tus productos, pero vas a actuar con muros cuando se trata del... Pareciera que, démonos unos segundos nada más para hacer una reflexión de esto, porque luego el miércoles tenemos un foro organizado por nuestra organización, por Bloomberg aquí, que es el anfitrión, el señor Bloomberg, y los recibe en el Plaza a varios jefes de Estado. No todos están invitados, hay que decirlo. No, pero hay más de 70, hay más de 70 confirmados, más de 200 CEOs. Gran nivel, de mucho. Gran nivel, y la idea es... El gran ausente. El gran ausente es Donald Trump. La idea es acercar posiciones, ¿no? Mike Bloomberg piensa mucho y cree mucho en el diálogo, la conexión, que gobiernos, el sector privado y organizaciones del tercer sector charlen sobre sus problemas e intenten llegar a conclusiones y soluciones comunes, ¿no? Claro, hay que recordar, esto viene a ser una versión de evolución de lo que era el Clinton Initiative. Exactamente. También se reunía en esto. Es como la herencia de eso, ¿no es cierto? Vive el mundo, una reflexión de esto. Lo vamos a estar discutiendo en los siguientes días porque estaremos con ustedes, señoras y señores, el próximo martes, mañana, el miércoles con todo el foro. Vamos a tener un diálogo con el señor Bloomberg el jueves. Pero vive el mundo, o es solamente mi impresión, momentos de confusión, de desintegración, este resurgimiento de los nacionalismos extremo, ahí tenemos el Brexit, pero europea está en esta crisis de si se va uno de sus miembros más importantes y fundadores y bajo qué condiciones. Y si esto no deja el ejemplo para que se empiecen a ir otros. Estados Unidos en conflicto con sus aliados eternos fronterizos, Canadá y China. Por cierto, no tiene reunión bilateral con Justin Trudeau, ¿no? Porque ese capítulo no está resuelto todavía y se nos acaba el plazo, ¿no es cierto? Quedan 7 días para que se acabe septiembre y Canadá y Estados Unidos siguen sin ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, pero al único que le importaba ese plazo, francamente, era el presidente Enrique Peña Nieto. Para firmar y salir en la foto. Y yo creo o sea, que Estados Unidos esto quiere decir que va a continuar, pienso. No, que si fuera a mediados de diciembre o principios de diciembre o a enero, no pasa nada. Ni a Estados Unidos ni a Canadá le preocupaba mucho. 2 segundos, se nos acaba. Vive el mundo en momentos de alarma, de crisis. No de crisis, pero ciertamente sin un liderazgo. Y al no haber un liderazgo claro, al ver instituciones multilaterales más débiles, hay más espacio para anarquías, para rebeldes, para que algunos gobiernos hagan lo que se les pide. Sí, lo que vemos es Estados Unidos yendo atrás con Trump en lo que fue la arquitectura internacional de la posguerra, ¿no? Digamos, ese gran cambio. Como si cuando uno ve al presidente de Estados Unidos decir que el libre comercio es malo para Estados Unidos, eso es un cambio radical con lo que vivimos hasta 50 años. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos vamos. Carlos, gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Estaremos en esta mesa los siguientes días para compartir con usted lo que suceda, por supuesto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el foro organizado por Bloomberg y lo que digan los líderes mundiales. Hasta entonces, gracias. Al cierre desde Nueva York. Muy buenas noches.